En este momento estamos haciendo el video número 5 de armas ofensivas y defensivas de un cristiano. Este estudio responde a este libro que es Cómo presentar el Evangelio a mioicos. Vamos a ver un poquito algunas cosas que son un poquito raras para un mundo que no conoce a Dios. Las guerras en el Antiguo Testamento eran muy poco convencionales, tenían estrategias de armamento no convencional, cosa rara, eran quizás más físico, pero vamos a ver algunos casos que se fueron dando. El estilo Gedeón, por ejemplo. El estilo Gedeón, bueno, cuando él va a sus enemigos, él convoca y vienen 21.000. Dios le dice, son muchos. Selecciona 10.000 y cuando selecciona los 10.000 le dice, todavía son muchos, quedaron 300. Y lo más raro fue el armamento. El armamento eran tinajas, eran teas encendidas, era una trompeta y un grito de victoria final. Con eso destruían al enemigo. ¿Para qué? Para que supieran que la victoria no era de ellos, sino que era de Dios. El otro estilo que vamos a ver es el estilo Josafat. El estilo Josafat es muy particular. Josafat veía que estaba con un número demasiado chico, que venían 3 pueblos contra ellos, los de Amón, los de Moab, los del monte Seir, y ellos eran un pueblo demasiado chico comparado a los demás. Entonces él convocó ayuno en ese momento, ayuna a todo el pueblo y Dios les da la victoria. Dios les da la victoria de una forma muy particular. Cuando ellos llegan al campo de batalla, ven que algo raro sucede. La cosa es que empezaron a entonar cantos de alabanza, fue guerra espiritual a través de la alabanza, y en ese momento hicieron la guerra espiritual desde el punto de vista de lo que Dios quería, y en nombre del Señor ellos iban hacia adelante, y cuando quisieron acordar, los enemigos se confundieron, cayeron en sus propias emboscadas, y cada uno ayudaba a su vecino, a su compañero a aniquilarse. Es más, estuvieron pero tan ocupados en el tema que estuvieron 3 días recogiendo el botín y el cuarto ya volvieron a su campamento. Esto es algo al estilo de Dios. En tercer lugar, al estilo Sansón. Sansón fue un hombre que Dios formó desde su nacimiento, no permitió que llegara navaja a su cabello, como tampoco bebiera alcohol. Él era nazareo de nacimiento, apartado para Dios para una función muy especial. Y en ese momento él empieza a jugar con lo que tenía, con lo que Dios le había dado, y cae en la trampa del enemigo y termina sacándole los ojos, usándolo como juguete, haciendo moler granos en un molino. Lo usaban como un arma para poder trabajar. Y él, cansado, harto y enojado, en un momento le pide a Dios fuerzas para poder vencer a los filisteos, y en ese momento es cuando él pide ayuda a Dios y Dios lo ayuda. Pidió ayuda para poder ubicarse entre 2 columnas y él empujó las 2 columnas y el edificio con 3.000 personas se vino abajo. Él murió, pero también murieron 3.000 filisteos, más de todos los que él había matado en toda su vida. El último caso que vamos a ver del Antiguo Testamento es el rey David. El rey David, todos conocemos la historia de cómo sucedió. Era un muchachito que era un pastor de ovejas, un simple pastorcito que estaba en el campo, un adolescente. Y cuando vemos que esto ocurre, que los filisteos venían a provocarlos, él dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, este filisteo tiene que morir. Entonces él le quisieron poner un traje de guerra con toda la armadura, y él ni siquiera lo podía, porque jamás lo había usado, y por otro lado era tan pesado que no lo podía. Y en ese momento él sale simplemente con lo que él sabía hacer, con una honda y algunas piedritas, agarra la piedrita y la revolea y se la pega en la misma frente al filisteo, al gigante, donde quedaba un huequito en su armadura. Ahí entró justo porque Dios estaba en medio de ellos, y con su propia espada le corta la cabeza. Ahí vemos la función en la cual se usó la espada en este momento cuando estaba el rey David en esa función. Era David, no era el rey David todavía en aquel momento. Las guerras en el Nuevo Testamento
tiene estrategias y armamento nada convencional. Todo esto nos habla del funcionamiento de cómo estaban las cosas en aquel momento cuando el mismo apóstol Pablo escribe este pasaje en Efesios 6, del 10 al 20, sobre la armadura del cristiano. Vemos que Pablo estaba preso en Roma, ya era su último tiempo, y escribe Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Filemón, que son las epístolas carcelarias, cuando él tiene a su disposición la figura de todo lo que era un soldado romano a su disposición. Era aquel que tenía todo el día encima de él porque estaba en prisión domiciliaria. Me imagino que lo fastidiaba todo el día y dijo, bueno, algún provecho tengo que sacarle. Y en ese momento él lo que hace es ver de qué forma va a escribir algo para poder enseñar a la iglesia. Es más, hasta el día de hoy han pasado más de 2000 años y Dios nos enseña a través de esta figura del soldado romano y cómo el apóstol Pablo la describe comparándola a lo que es el soldado cristiano. Es una guerra espiritual la que tenemos. Esa es la armadura del cristiano. Cuando vemos las piezas sueltas, por ejemplo, el yelmo, la coraza, el cinto, el escudo, el calzado y la espada, ahí vemos los elementos que eran necesarios para que un soldado estuviese protegido y pudiese defender y poder ser ofensivo también. Dice la palabra de Dios, cíñete los lomos con la verdad. El cristiano tiene que caminar en verdad, andar en verdad, porque si el cristiano anda en mentiras, empieza a agujerear su armadura y por lo tanto su cinto, que es el que sostiene toda la armadura, se va a debilitar y en cualquier momento se va a romper y por lo tanto necesita caminar en la verdad. Por otro lado, se tiene que vestir con la coraza de justicia. Acá vemos lo que es la coraza de justicia. Es este chaleco que tiene el soldado que protege especialmente el corazón. Nuestro corazón tiene que estar protegido, tenemos que ver qué es lo que pasa por él y chequearlo permanentemente. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? ¿De qué forma yo estoy delante de Dios con mi corazón limpio delante de Él? Cuando nosotros estamos en permanente chequeo en nuestro corazón, Dios empieza a obrar de una forma increíble en nuestras vidas. Es imposible que el enemigo actúe cuando nuestro corazón está limpio, cuando tenemos la coraza de justicia. Y por lo tanto, dice el rey David, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. En 1 Juan capítulo 1, 9 también nos habla de lo que es el estar con el corazón limpio. Proverbios 4, 5 también nos habla de cómo nosotros necesitamos limpiar nuestro corazón delante de Dios. En otro lugar también dice, cálzate los pies con el Evangelio de la paz. En este mismo pasaje nos habla de calzarnos los pies con el Evangelio de la paz. ¿Qué significa esto? Que necesitamos estar listos para poder caminar la calle y llevarles a los perdidos el mensaje que tenemos. No podemos andar como soldados con chancletas. Tenemos que calzarnos bien los pies para que nuestros pies estén seguros y caminen en el lugar correcto y no andemos resbalando de un lugar al otro. Por lo tanto, necesitamos pisar correctamente para que Dios utilice lo que nosotros estamos haciendo en favor de su reino. Por otro lado, nos dice que tomemos el escudo de la fe. El escudo de la fe es un elemento ovoidal generalmente, donde era de madera, donde los dardos del enemigo venían, se clavaban, se insertaban y lo único que hacía era sacarlo, pisarlo para que no hiciera incendio en ningún lugar. El enemigo lo que quiere es quemarnos por todos lados, incendiar todo lo que más pueda en nuestra vida. Y por lo tanto nosotros tenemos el escudo con el cual paramos los dardos de fuego del maligno y de esta forma podemos ver que todas esas cosas que el enemigo nos manda las podemos extinguir rápidamente en el nombre de Jesús. Por otro lado nos habla de tomar el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es el casco que tenía el soldado y en el casco nosotros protegemos nuestra cabeza, nuestros pensamientos. ¿Qué pensamientos hay en nuestra cabeza? ¿Qué es lo que pasa por nuestra cabeza? ¿Qué es lo que estamos haciendo en tantos momentos? Todo lo justo, todo lo honesto, todo lo buen nombre, si hay virtud alguna, dice la palabra, en esto pensad. Y por lo tanto necesitamos darnos cuenta que necesitamos a Dios en cada una de estas situaciones para que nuestra armadura esté siempre protegida.
Y de esta misma forma, así como vemos al soldado en este momento, vemos que tiene la espada, y la espada es la espada del Espíritu, con el cual nosotros vamos hacia adelante. Es el arma ofensiva que tenemos para poder ir hacia adelante y para poder vencer al enemigo que tenemos. Dios nos dé la armadura para que podamos usarla de una forma correcta, y cada una de las piezas que tiene la armadura que estén sanas. Nosotros necesitamos que nuestra vida esté sana delante de Dios, que nuestro corazón esté sano delante de Dios, que nuestros pensamientos estén sanos delante de Dios, que nuestro cuerpo esté sano delante de Dios, que podamos caminar hacia adelante y llevar al perdido la palabra de Dios. De la misma forma, nosotros necesitamos llevarle al perdido lo que Dios hizo en nosotros. ¿Qué hizo Dios por mí? Dice la palabra: ve y cuéntales lo que ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Que no nos agarre con la armadura rota, que no nos agarre con la armadura fuera de lugar, que no nos agarre con la armadura colgada, que nos agarre con la armadura puesta para poder vencer al enemigo, y de esta forma llevar un mensaje de esperanza a aquellas personas, al oicos que tenemos, a aquellas personas que están cerca nuestro, para que sean liberadas en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús recobren vida. Dios te bendiga. Recuerda, limpia y protege tu armadura para que esté sana, para poder llevar este mensaje.